Señal directa. Saludamos en la línea telefónica a Enrique Velázquez, presidente de la agrupación política Hagamos y secretario general del Estado UDG. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte como todos los viernes. Les deseo un feliz año a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan en Canal 44 y en Radio Universidad. Y bueno, el día de hoy, mi estimado José, que quiero hablar de un tema que es el que más sentido que tiene la ciudadanía en estos momentos. Tú en cualquier encuesta haces la pregunta de cuál es el problema más grave que vive el país y desafortunadamente pues es el tema de la inseguridad. Y bueno, este tiene muchos antecedentes, ¿no? Pero en el tema particular de lo que tiene al país con rompiendo récords sobre cifras de muertos y desaparecidos, pues es el antecedente que Felipe Calderón, siendo presidente de la República, como candidato primero, ofreció ser el presidente del empleo y la primera acción que hizo fue sacar al ejército a la calle y que esto fue generando, que fuera mucho más notorio, la persecución, un combate contra las drogas erróneo, equivocado, con una política en la que puso a los militares a decidir sobre cómo se tiene que ver lo de la seguridad, personas que están entrenadas para matar, para utilizar las armas de otra forma y no para prevenir, no con un elemento de disuasión. Y eso fue generando que el 2006, el 2007 fuera uno de los años que se recordaran con más violencia en el país. Esto nos llevó a que hubiera una serie de retenes y de ridículos que todos eran de sur a norte, ellos intentando buscar que la droga no llegara a Estados Unidos, ¿no? Cuidando el país del norte, pero curiosamente no había ningún retén de norte a sur, que es como entran las armas. Y si tú analizas los datos, las estadísticas del número de muertos y desaparecidos sobre las actividades en las que ingresaban los policías federales, por ejemplo, en actividad, o los militares, bueno, por cada 15 heridos había casi 8 muertos por parte del ejército en los enfrentamientos. Esto fue un estudio que hizo Catalina Pérez Correa en el año 2013 y 2014, y eso, y Alejandro Madrazo, un investigador del CIDE, y ellos dejaron en claro que esta política lo único que ha generado es que tuviéramos una lucha de nosotros contra nosotros, cuando el ejército debería ser utilizado para defendernos de los otros, ¿no? Del extraño enemigo, de otros países, de la amenaza de otras naciones. Sin embargo, se ha pensado siempre que las policías no son confiables, lo cual también la gente tiene razón, y pareciera que se tiene que buscar la necesidad de fortalecer el Estado particularmente legal del ejército para justificar las acciones que a toda vista han sido inconstitucionales durante muchos años. Cerramos el 2017 con una cifra récord de más de 26,000 muertos, más el número de desaparecidos, que juntos ya podemos hablar en los últimos 11 años de casi 300,000 personas muertas, y que la misma Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Internacional de Derechos Humanos Interamericana ha planteado el problema y están preocupados porque México tiene mayores índices de violencia que países que han estado en guerra, ¿no? Y esto parece que no les preocupa a ninguna persona de la clase política, ¿no? Se habla poco de eso, tienen miedo de las represalias, y cuando ocurren casos como el de la última semana con la muerte, con el asesinato en Tomatlán del diputado Saúl Galindo, sabemos que, bueno, pues no hay seguridad para nadie, que no hemos tenido la posibilidad de que el Estado proteja, de que los municipios estén preparados para prevenir la violencia, y que basado particularmente en una política absurda, prohibicionista de drogas, bueno, pues tenemos un Estado dentro del Estado y grupos organizados para atacar a quien les pegue la gana y sin ningún problema acabar con la vida de quien les dé su gana. Esto no es una buena noticia para Jalisco, no es una buena noticia para el país. Y cada que se habla en los diferentes espacios sobre cómo atender este tema, pareciera que no se puede considerar el cambiar la forma de hacer una política de seguridad. La forma como se combate la inseguridad no es con más policías, ni tampoco con más armamento, ni siquiera teniendo un marco legal que proteja más al ejército y le dé más atribuciones. Eso debe ser con más educación. Un niño que toca un violín o que aprende a tocar un instrumento jamás va a agarrar un arma. Mientras no estemos pensando en generar en que los recursos sean aplicados en lugar de las Fuerzas Armadas a la educación,
vamos a seguir cometiendo los mismos errores, vamos a tener los mismos índices de inseguridad, vamos a seguir lamentando la muerte de muchísimos ciudadanos, porque a muchos lo que les interesa es cuidar los votos, cómo se ven bien con algunas organizaciones, cómo el discurso se convierte en un discurso fácil, sin meterse a debatir o a discutir. Y eso creo que ha sido un error gravísimo de este país. Otros países ya lo han superado, han generado una política de drogas distinta. California ya legalizó, Arizona de la misma manera, Colorado. En Estados Unidos, quien nos heredó el prohibicionismo, han hecho de su política de drogas una política que es de prevención, de salud y no de persecución. Y eso a nosotros nos deja todavía mucho más mal parados frente a un contexto internacional en el que nos ven a México como un país sin control, sin Estado, y que, bueno, pues al final termina ganando la barbaridad y todo se está arreglando a punta de balazos. Hasta aquí mi comentario el día de hoy. Estimado Enrique, como siempre, agradecidos y muy en contacto. ¡Feliz año! Feliz año, que estés bien. Igualmente, muy amable. Enrique Velázquez, presidente de la agrupación política Hagamos y secretario general del Estado UDG. Nosotros continuamos y por supuesto continuamos con más información y aprovechamos para lanzar a usted la pregunta: ¿qué opina de las coaliciones de los partidos políticos? Y agregando una segunda pregunta: ¿son solo una acción para ganar o cree usted que algunos sí tienen